Lo que necesitaba estudio eran lesiones primarias y secundarias, que han tenido un largo feriado para analizarlas. ¿Muy bien? Entonces, historia clínica. Historia clínica no difiere mucho de una historia clínica normal. Pero sí tenemos que saber que en la historia clínica dermatológica hay aspectos importantes a tomar en cuenta, los cuales van a empezar, obviamente, por datos del paciente. Tenemos nombre completo del paciente, fecha de nacimiento y edad. ¿Por qué será importante la edad? Porque tem algumas dermatoses que se localizam na idade e outras não. Exactamente. Según el grupo etario, nosotros sabemos que la dermatosis se produce desde niños hasta viejitos. ¿El sexo por qué? Porque hay enfermedades que dan más en Misma razón. Hay patologías que se dan más en mujeres y patologías más frecuentes en hombres. Ocupación. Si mi paciente es albañil, si mi paciente es futbolista, si mi paciente es médico, depende del ambiente laboral donde se encuentre trabajando para que al mismo tiempo sepamos qué patologías le podrían atacar. Lugar de nacimiento. Según de dónde provenga mi paciente, hay zonas endémicas de enfermedades que nosotros podemos saber. La escolaridad, para saber cómo referirnos hacia nuestro paciente, cómo hablarle. Religión, evidentemente, porque hay religiones que no permiten transfusiones y otros tratamientos. La ficha de identificación debe ser lo más detallada posible. Cualquier historia clínica que ustedes realicen tiene que ser detallada. No pequen por no anotar. Más vale que sobre a que falte. En dermatología tenemos la exploración física. Y mediante la exploración tenemos la inspección, que involucra muchos aspectos, como ser topografía y morfología, y la palpación para identificación de lesiones. ¿Cómo ustedes me definen o me describen esa lesión? Doutor, parece uma ampolha, a forma. Se parece. No, si te das cuenta en proporción, está más grande que una ampolla. Descríbanmelo. ¿Quién se anima? Levante la mano, describa. ¿Qué van a hacer en el internado? Dale, Lu. Se observa una úlcera de aproximadamente 3 a 4 centímetros de ancho, con 2 centímetros de largo en la región de tobillo posterior, con bordes irregulares, eritematosos, mas que no presenta signos de infección. Aparentemente no hay signos de infección. ¿Está bien? ¿Está bien el intento? ¿Alguien más? Vamos, colega, sin miedo, es una pinche lesión. Primero lugar, ¿no ve? Entonces, lesión localizada en tobillo derecho. Ya, o maleolo derecho. Muy bien. ¿Qué más describimos? Características de la lesión. Evidentemente Lucas empezó. ¿Bordes irregulares o regulares? Irregulares. Dijimos que uno era inspección. Ya la están viendo, ya han localizado, ya están conociendo que tiene un borde eritematoso, evidentemente. Sin signos de infección, posiblemente. Região eritematosa. Región eritematosa, correcto. Tenemos que ir describiendo justamente lo que estamos viendo. Después decimos que diámetro de la lesión. Posterior, si presenta, además de lo que estamos viendo, si el paciente refiere alguna sintomatología más. Entonces, hay que llegar a casita y repasar. A ver, describan eso. Serían múltiples lesiones en región infraorbitaria, lado izquierdo, eritematosa. Y aspecto descamativo. Parece uma placa também. Ya. ¿Cómo consideran estas pequeñas lesiones? São vesículas. Son vesículas. Muy bien. ¿Qué más le podemos añadir a lo que dice su compañera? ¿Está bien? ¿Qué más se observa a nivel nasal? Descamação. Cross.
Eso, estas son costras, se llaman costras mirenicéricas, costras de aspecto amarillento que están cerca a una cavidad. Esto vamos a ver en pénfigo. En impétigo también. De todas maneras, cuando nosotros describimos todo, tenemos que describir otras regiones más. No solamente abarca por debajo del ojo, también está abarcando región nasal, exactamente. En el hospital les van a pedir, describan la lesión, una fractura. Fractura expuesta, ¿cómo la describen? A ver, fractura expuesta en tercio medio femoral. Invéntense. ¿En qué lado? En cualquier lado. Invéntense. Ok. Si los veo en mi hospital, los voy a molestar con eso todo el tiempo. ¿Qué tenemos que tener nosotros para examinar evidentemente estas lesiones? 1. Una luz natural o artificial de color blanco. ¿Esto por qué? Una luz amarillenta nos puede dar el aspecto de una ictericia. Una luz amarillenta confunde nuestro diagnóstico. Entonces no utilizamos luces de colores, netamente luz blanca. Según la topografía, hay lesiones dermatológicas que se encuentran directamente en zonas expuestas, que respetan las zonas cubiertas, y otras que inmediatamente no respetan. Dentro de estas vamos a ver diferente tipo de lesiones, pero lo que yo nunca he visto en ninguno de mis internos es que a los pacientes les digan: señor, levante por favor el brazo, quiero ver la axila. Ninguno revisa. Ninguno se toma el tiempo de: señor, disculpe, voy a revisar justamente a ver qué tiene, le estoy levantando el pelo, veremos si está todo bien en la cabeza. Mientras a ustedes no les llegue algo relacionado a un tipo de lesión o cualquier cosa relacionada a una parte del cuerpo, ustedes no revisan las otras. Y eso está mal. Traten siempre de revisar zonas que otros no revisarían. ¿Esto por qué? Ustedes son médicos de primera línea. Revisen todo el paciente, todo. Así es más fácil para el médico especialista venir y ser guiado por ustedes. Las felicitaciones son buenas cuando dicen: ah, ¿quién ha visto este caso? El doctor tanto. Ah, belleza, qué buen doctor. A que venga el especialista y diga: ¿quién no ha visto esto? ¿No ve? Entonces, cuando hablamos que las dermatosis afectan inmediatamente zonas expuestas y zonas cubiertas, vamos a hablar de 5 segmentos: cabeza y cuello, tronco, extremidades, genitales, y más explícitos en la cola de la ceja derecha, región malar derecha y hueco popliteo derecho, que son zonas que ni siquiera revisamos. Pero una infección fúngica puede darse aquí. Puede tener una clase de lesión en cualquiera de estas zonas y no nos fijamos. Generalmente una dermatosis que afecta ahí. Según la localización, puede ser localizada, un segmento, diseminada, 2 segmentos, y generalizada, que va más de 3 segmentos. ¿Aquí cuántos segmentos está ocupando? 2. Exacto. ¿Han escuchado hablar de los dermatomas? Los dermatomas son zonas musculares. Aquí tenemos la regla de los 9. Pero los dermatomas básicamente abarcan diferentes zonas. Una puede venir desde hombro y abarcar toda esta parte. Los dermatomas son zonas de contacto localizadas donde hay ciertas fibras musculares neuronales y sensitivas que les dan sensibilidad. También les proporcionan qué tipo de daño muscular podría darse a ese nivel. Ustedes busquen dermatomas y se van a enterar. Dijimos exactamente que las dermatosis a veces respetan las zonas cubiertas y otras veces no. Esta es una quemadura ¿de qué grado? Segundo. Segundo. O B. Exactamente. Y aquí vemos un claro ejemplo. Esta persona ha ido a la playa, se ha dormido en el sol y básicamente ha quedado la zona expuesta de la cara quemada y la zona de los brazos. Todo lo demás tenía polera. Por lo menos está feliz y sonreía. Entonces, según la morfología,
¿qué tienen que describir? 1, número. ¿Cuántas vesículas había debajo de ese ojito? Crean o no, es importante. ¿Por qué? Si debajo de ese ojito habían 30 vesículas y al día siguiente cuentan, ya hay 50, ¿se está complicando o está mejorando? Tamaño. Hemos visto que hay lesiones primarias menores a 0,5, mayores a 1 centímetro y mayores a 5. Evidentemente, si nosotros descubrimos un nódulo que aumenta de tamaño, ya tenemos sospecha de un posible CA. Forma y color. Si esa lesión telangiectásica, rojiza, eritematosa, empieza a mutar y cambiar de color, básicamente ya es otro proceso. Bordes regulares e irregulares. Superficie. Tocar. Ver, estará rugoso, tendrá un aspecto, qué sé yo, gelatinoso. El centro y la consistencia. Porque sabemos que hay lesiones que pueden contener líquido ceroso, líquido purulento. Entonces hay muchas combinaciones dentro de la dermatología que ustedes tendrían que saber describir. Pero también tenemos que observar los otros signos que se presentan generalmente o acompañan a estas lesiones. ¿Y qué sucede generalmente? Hay costras hemáticas, hay huellas de rascado, que se traducen en prurito y otros. El interrogatorio dermatológico, por lo tanto, es importante. 1, lo que ustedes ven, y 2, lo que el paciente relata. Si ustedes hacen una buena anamnesis, evidentemente van a llegar al centro del asunto. Y si no, nos desviamos y tenemos otro diagnóstico. Entonces hay que conocer condiciones fundamentales del trabajador o del paciente. Nosotros tenemos que saber si han empleado algún tratamiento con anterioridad. Tenemos el tema de base farmacológica. Actualmente, ¿qué hacen las personas? Tienen una irritación, una dermatosis, van a la farmacia. Mira, ¿qué tengo aquí? Por favor, ¿qué me puede dar para esto? Se toca nosotros siempre, ¿no? Eso, vamos a ver el uso de los corticoides, pero más adelante. Es el peor error que cometen las de la farmacia. Medicar y dar corticoides sin saber lo que puede producir. Entonces, un tema resumido, cortito, de historia clínica. Semiología dermatológica. Básicamente, en la primera clase hablamos de lo que eran funciones de la piel. Ahora vamos a ver que la piel tiene otras características. La piel evidentemente posee un color, posee humedad y untuosidad, turgor y elasticidad, temperatura, las lesiones primarias y secundarias evidentemente, y los anexos de la piel, pelos y uñas. Aquí hay 2 que están repitiendo. Los demás vamos a verlos. Primeramente, el color. Nosotros decíamos que la melanina es el pigmento que le da color a la piel. Y por lo tanto, las concentraciones varían. Entonces, la cantidad de pigmento melánico depende de la raza, la herencia y la exposición al sol. ¿Por qué será tan importante y se toma tan en cuenta hoy en día la exposición solar? Conta del cáncer de piel. Por el cáncer de piel. Si ustedes les preguntan a sus docentes de onco, el doctor Apala y Apasa, les van a decir que el melanoma actualmente a nivel Bolivia y en el extranjero se ha disparado. ¿Perdón? Antes de la clase nos dijo un mes. Exactamente. Doutor, pero la cantidad de melanina es la misma, es diferente la concentración de ella, ¿no? Correcto. Entonces, por favor, eviten colocarse en el sol. De todas maneras, nuestra piel cuenta con una riqueza de capilares, específicamente zonas donde abundan estos capilares y otras donde básicamente hay demasiados glóbulos rojos. El claro ejemplo que yo doy es que mis pacientitos que vienen de La Paz vienen ruborizados, con la cara eritematosa. ¿Los bolivianos saben por qué? Porque igual es quemadura por el frío. No. Porque La Paz No, es más no. elevada. La Paz es Estamos a más más altura, sí, y eso es un condicionante. Ustedes aquí en Cochabamba están a 2.500 metros. ¿En La Paz a cuánto están?
3.000. Imagínense esa altura y lo vamos a poner así, la selección brasilera que vino a jugar contra Bolivia. ¿Podían respirar? No. ¿Qué sucede? Estar a esa altura evidentemente condiciona fisiológicamente al cuerpo. ¿Y el cuerpo qué tiene que hacer? A la falta de oxígeno producir más glóbulos rojos, que se denomina poliglobulia. La poliglobulia tiende entonces a aumentar la hemoglobina. Y esta hemoglobina evidentemente va a dar esa coloración rojiza, tanto a las partes de los cachetitos, de los pasemitos, como también a otras regiones del cuerpo. Entonces, hay otras personas que carecen básicamente, que son blancos caucásicos. Cuando realizamos directamente una buena perfusión tisular, o cuando nosotros vemos una buena perfusión tisular, tenemos que ver una coloración evidentemente eritematosa. Pero por otra parte, si nosotros vemos un grado de anemia, ¿qué vamos a ver en nuestro paciente? Palidez. Palidez, las mucosas van a estar blancas. Muy bien, entonces vemos, ¿no? Justamente, lengua conjuntiva palpebral, palma de manos, lechos subunguales blanquecinos. La poliglobulia ya hablará. Pero si a nuestro paciente se pone cianótico, se pone color pitufo, ¿qué sucede? Tiene falta de oxígeno. En ese sentido, nuestra piel se va a poner de un color violáceo, ¿verdad? Azul. Hay que cuidarnos mucho de lo que es la falta de oxígeno a nivel de la piel, porque evidentemente nos ocasiona un shock. Hay otras condiciones por las cuales mis pacientitos se van a presentar amarillos, o también naranjas. Es la icterícia fisiológica. Ictericia fisiológica o hiperbilirubinemia neonatal. En ese caso sí, evidentemente nuestro niño sale amarillito. Pero hay otro estadio, la gente que come zanahoria como conejo. La ingesta de beta-caroteno conduce a una coloración amarillenta anaranjada de la piel. Yo tuve 2 pacientitos el año pasado. Doctor, estoy cambiando, estoy mutando, ¿qué tengo? Resulta que desde niño comía zanahoria. Se fue acumulando. Hay otras patologías que evidentemente cambian la coloración de la piel, según el daño que ocasiona. En hemocromatosis, que son los depósitos aumentados de fierro, la piel se torna evidentemente un color más violáceo de lo normal. En insuficiencia suprarrenal o en la enfermedad de Addison, vamos a ver que da un color un poco más bronceado. Y en cirrosis hepática, insuficiencia renal crónica, la piel se oscurece. ¿Cuál es cuál? Hemocromatosis, Síndrome de Addison. cirrosis, o si ustedes quieren, ictericia por secundaria a una cirrosis. Entonces, nosotros decimos, los fenómenos físicos ocurren por resultado de hiperpigmento en determinadas zonas. Sería la sobrecoloración de la piel. Pero también hay otras patologías que evitan que ciertas zonas tengan ese pigmento. ¿Se acuerdan cuál? ¿La diabetes? ¿Por qué? Estamos hablando de los cambios de coloración. Albinismo. ¿Qué es el vitiligo? ¿Qué hace el vitiligo? No permite que ciertas zonas de la piel se pigmenten, provocando manchas. El albinismo también. El albinismo, ahí escasea la melanina. Vamos a ver. Cuando hablo de fenómenos físicos, hablo de fenómenos que van a hacer que se cambie o pase algo con la piel, simplemente de manera física. Por ejemplo, en el embarazo, el cloasma gravídico que se produce, básicamente allá, que es una coloración justamente eritematosa que da a nivel de la cara, parecido a lo que es el lupus eritematoso sistémico. ¿Es confundible? Sí, pero diferentes factores. Lo que hablaba su compañero. Si hay zonas que no tienen coloración o que están perdiendo, evidentemente, tenemos el vitiligo y el albinismo. El albinismo es una condición más genética, donde no existe tanta proporción de melanina, sino que escasea. Por lo tanto, no hay una coloración evidente de la piel.
Hablemos entonces de humedad y untuosidad. Humedad es prácticamente una cualidad de la piel que va relacionada a la hidratación. Mientras más agua tomen ustedes, mejor humedad tiene nuestra piel. La untuosidad es la condición oleosa que presenta nuestra piel. ¿Han visto a nivel de la palma de las manos? Generalmente cuando transpiran mucho, no suele ser sudor, sino es algo más pegajoso. Oleosidad, untuosidad. Turgor y elasticidad. Perdón. El turgor es la resistencia que se aprecia al realizar un pliegue en la piel. ¿Dónde realizamos pliegues? ¿Y por qué motivo? ¿Por qué hacen esto los pacientes? Para ver el nivel de hidratación. Es a través del turgor evaluamos evidentemente el nivel de hidratación de la persona. Entonces esto va a disminuir si la persona está deshidratada. Cuando hablamos de elasticidad, esta justamente se refleja rápidamente en los pliegues cuando se distiende y vuelve a su forma natural. En ese sentido vemos que la mayoría de las personas tenemos evidentemente la elasticidad, pero cuando las personas exceden su peso, la piel también se estira. Yo sé que han visto esto en varios programas. ¿Qué se llama? Así saben muy bien, ¿no ve? Entonces, exactamente. Hay personas que se exceden o tienen desórdenes hormonales o algo está pasando en su organismo que hace que engorden demasiado. Y al mismo tiempo la piel que posee elasticidad se va a estirar. Pero ¿será que esta piel va a volver a la normalidad? ¿Ustedes que han visto aquí los mortales? No. Correcto. Generalmente la persona que enflaquece, automáticamente no hay. Aquí vemos otros casos. Están viendo que la elasticidad de la piel básicamente ya no retorna. ¿Y cuál sería el tratamiento más eficaz que han visto en kilos mortales? Eso. Se retira grandes porciones de piel, se realiza una medición, corte y se vuelve a colocar. Para que el paciente, como ya han visto, quede así. Obviamente hay algo más estético. Si hablamos de temperatura, la piel ante diferentes condiciones tiene una temperatura regular normal. ¿De cuánto es? 37,5 a 36,5. Está bien a coro, ahora uno levante la manita y dígame cuánto. 36,5, 37,5. Ya, tenemos justamente esas dos brechas. Entonces, estas condiciones donde la temperatura de nuestra piel está aumentada o disminuida reflejan diferentes condiciones para nuestro paciente. Aquí tenemos un ejemplo, la fiebre, que afecta el estado general de la persona. Si la piel contribuye en la homeostasis, sabemos que un cambio en la temperatura condiciona también un cambio en el equilibrio electrolítico. ¿Esto por qué? Porque evidentemente un golpe de calor. ¿Alguien sabe qué es un golpe de calor? ¿Nunca les ha dado un golpe de calor? Es un cambio brusco de temperatura. Los que tienen playa, los que han ido a la playa. Insolación. Básicamente la insolación es lo que se denomina golpe de calor, que vendría a ser una exposición prolongada a los rayos ultravioleta, que condiciona que su piel esté en un aumento gradual de temperatura de 40 grados. En esos momentos donde los pacientes llegan a emergencia y dicen, ay doctor, es que se ha quedado echado ahí a la orilla de la piscina y ahora se ha desmayado. Básicamente. Pero por otro lado, si mi paciente se expone al frío, ¿qué sucede? Hay vasoconstricción, por lo tanto una mala perfusión, a lo cual va a haber una isquemia y posible muerte celular. Las lesiones cutáneas que ya las han visto. ¿Qué tenemos que hacer con las lesiones? Sabemos que hay lesiones primarias y lesiones secundarias. ¿Qué tenemos que describir de ellas? Su ubicación en el cuerpo.
Pueden ser únicas o múltiples, simétricas o asimétricas, localizadas o generalizadas, ubicación preferente donde se localizan y su distribución en el cuerpo, siguiendo un dermatoma. En el herpes zóster es un ejemplo. Hay que ver si las lesiones tienden a confluir, si estas se unen entre sí. Si tenemos ampollas, si tenemos, qué sé yo, pústulas, posiblemente se unan, entonces confluyen. Los síntomas a los que se asocian, evidentemente, dolor, prurito, sensación de quemazón. Y las circunstancias en las que aparece. Uno de sus compañeros me detuvo justamente cuando venía y me decía, doctor, yo he tenido un proceso de acné y cuando regreso a mi estado, básicamente vuelve a aparecerme acné. Entonces es un condicionante. A pesar de que ya la persona ha sido tratada, pues continúa produciendo ese proceso cuando cambia la temperatura. En Brasil hace mucho calor, ¿no? Entonces, seguimos necesitando precisar si el paciente ha viajado, sus condiciones sociales, el contacto con las personas que tengan las mismas lesiones similares. Vamos a ver justamente en otras patologías que estar en contacto continuo con una persona que tiene una enfermedad, pues nos predispone a contraerla. Ahora yo sé que esto ya lo han repasado en casita, han tenido un feriado largo, entonces ¿para qué lo voy a seguir tocando? Decimos entonces que la dermatología, a diferencia de otros campos de la medicina, se debe explorar por completo la piel para realizar una buena anamnesis y colocar todo como se debe. Así la precisión diagnóstica es mayor. Les vuelvo a repetir, ustedes pecan por escribir más y no porque les faltó escribir algo. Porque los médicos que están a cargo les van a pedir que describan todo. Si ustedes no lo hacen, se quedan castigados 48 días. Entonces, hay que analizar e interpretar de manera apropiada las lesiones cutáneas. Es una condición justamente para un buen diagnóstico dermatológico. A la exploración física. ¿Cómo tengo que hacerlo? Evidentemente, es condicionante un aspecto porque el paciente se pone incómodo. Hay pacientes que no les gusta hablar de sus lesiones dermatológicas y no quieren ir al médico. 2, el paciente no les quiere mostrar, les va a decir cómo es la lesión, pero no se las quiere mostrar. Hay que hacer que el paciente tenga confianza. Un lugar apropiado, con buena luz, examinar sus signos vitales. ¿Por qué? Porque evidentemente la dermatosis puede condicionar a que esto se altere. Nuevamente hay que aprender a leer la piel. ¿Esto por qué? Porque no conocen absolutamente todo lo que involucra una dermatosis. Y lo van a ir conociendo hasta el final del semestre. Entonces, hay un prerequisito para un diagnóstico dermatológico. 1, es conocer el tipo de lesión cutánea. Por eso, lo que son lesiones primarias y secundarias. 2, el color. 3, el aspecto de los bordes. 4, la consistencia. 5, la forma. 6, disposición. 7, distribución de las lesiones. ¿Hasta dónde más está afectando? Entonces, lesiones primarias y secundarias. ¿Qué vendrá a ser justamente una vesícula? ¿Quién me la describe? Es una lesión primaria, es elevada, circunscrita, tiene menos de 1 centímetro, rellena de líquido transparente, se puede erosionarse. Perfecto. Diferencia entre vesícula y pápula. La vesícula es un líquido transparente, la pápula es por un engrosamiento, que tiene hiper o hipocoloración, ambas son del mismo tamaño. Y creo que es. Sí, o no tiene líquido. Básicamente que no tiene líquido. ¿Qué son las telangiectasias? ¿Las arañas? Acordate lá. Colegas, ¿qué es una telangiectasia? La presencia de venas superficiales en la piel, muchas venas. ¿Venas o arterias? Venas. ¿Seguros? Sí. Secundaria, ¿qué vendría a ser una costra? Costra es cuando tiene un...
Quando tem líquido como sangre, pus ou suero ya resecado en la piel. Una costra es una concreción. ¿De qué? De exudado. Puede ser, evidentemente, pus, puede ser sangre. Una úlcera. Ya es la pérdida total de la epidermis. Ya no tiene más conformación de la epidermis, se puede destruir también, se escavar hasta la dermis y hipodermis, pero se más se saca la epidermis, ya no se tiene más. ¿Por alguien menos Leandro que me responda? Vamos a ver qué será licuanificación. Ok, acuérdense que hay micro y logopación. Entonces, aquí también está un resumen de todo lo que es pápula, pero este es más letra, mucha letra. Yo necesito que ustedes aprendan netamente diferencias y conceptos. Doutor, perguntei na prática de liquidificação, a doutora disse para perguntar a ti, e nos explicou que a liquidificação é mais como na coma. É líquido, nunca classifica seus pacientes como liquidificação. Es que la licuanificación básicamente vendría a ser un agregado celular. ¿Esto qué quiere decir? ¿Dónde yo veo licuanificación? Las personas que se aplican desodorante y se produce una especie de masa. Eso vendría a ser licuanificación. No es, ¿a qué me refiero? Ustedes están cambiando de células. Esas células que están expulsando por... ¿Cuál es la última capa de la epidermis? Lúcida, La lúcida solamente está en palmas de las manos. pies. la En córnea. el resto del cuerpo la córnea. Exactamente. Si ustedes forman evidentemente con el desodorante otra capa por ese recambio celular, básicamente eso es licuanificación. Las células simplemente se están saliendo y despegando. Eso se llama licuanificación. Dermatología sí ya no lo está clasificando de esa manera, así que no hay problema. Muy bien, último tema y nos vamos. Después llamo listo. Entonces, su talón de Aquiles, mis colegas, fármaco. Bases de la terapéutica farmacológica en dermatología. Básicamente, los dermatólogos empiezan a utilizar lo que son tratamientos tópicos. Si el tratamiento tópico no funciona, pasan a un sistémico. Si el sistémico no funciona, pasan a otros. Entonces vamos a ir viendo específicamente lo que pueden hacer ustedes como generales. Como ya mencionamos, el tratamiento tópico es aquel que se aplica directamente sobre la piel. Este consiste de un principio activo y un excipiente. Por lo general, el excipiente se escoge en función del grado de humedad e inflamación de la lesión, mientras que el principio activo justamente determina el grado de enfermedad. ¿A qué me voy? Si yo tengo varios granitos a nivel de la pierna, voy a elegir evidentemente un excipiente que contrarreste. Pero si esos granitos van mucho más allá, ya tienen un bastante tiempo de prolongación, ya están penetrando hasta la dermis, tengo que ver un principio activo que colabore. Vamos a ver las formas farmacéuticas de uso tópico. Básicamente hay soluciones. Las soluciones suelen aplicarse en forma de fomentos o compresas húmedas en cura abierta. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente hay compresas, ya vienen en compresas en bolsas selectivas, ya con medicamento que pueden aplicarse encima de dermatosis. Sus propiedades fundamentales radican en que se secan por evaporación y producen vasoconstricción por frío, lo que produce un efecto antiinflamatorio. Cuando estas soluciones contienen partículas no disueltas de polvo en su interior, se denominan suspensión. Suspensión en medicina, ustedes lo ven en los frasquitos de penicilina que se tienen que mezclar con diluyente.
Básicamente para la piel se utiliza, el componente fundamental es el alcohol, el propilenglicol u otros hidrocarburos que suelen denominarse lociones. Si nosotros vemos geles y ungüentos, los geles son fluidos en estado semisólido, que posteriormente, una vez aplicados estos geles, se evaporan. Ungüentos y pomadas, ambos son una mezcla de grasas y agua, y los ungüentos están compuestos fundamentalmente por grasas y una mínima proporción de agua. Las pomadas contienen una proporción de agua algo mayor y justamente forman una capa impermeable sobre la piel que impide la evaporación. Por eso es que las pomadas se mantienen en la piel por mucho más tiempo. Por otro lado tenemos las cremas. Las cremas son emulsiones de agua en aceite y emulsiones de aceite en agua. ¿Qué sucede con las cremas generalmente? Y lo saben las damas. El médico me recetó esta crema, pero no me ayudó para nada. No sirve ese médico. No se trata de justamente qué crema le haya dado, sino que la piel tiene un factor de tolerancia. ¿Ustedes son tolerantes o resistentes a los medicamentos? Tolerantes. Son tolerantes. Es quien me diga resistente, estudie otra cosa. Polvos. Los polvos son partículas sólidas muy finas, son secantes. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo una fisura, ¿qué es fisura en dermatología, Iago? Si fractura es solución de continuidad en hueso, fisura, Solo de la piel. eso. Busquen aliar significados. Si yo tengo una fisura exactamente, no puedo echarle polvo. ¿Por qué? Porque condiciona. Primeramente, si hay un sangrado y le echo polvo encima, estoy condicionando ¿a qué? Que hay otro cuadro peor de infección, hay aglomeración bacteriana o del germen correspondiente y remita a un cuadro más crónico. Pastas son mezclas de ungüentos con polvos. Básicamente muchas cosas que utilizan los dermatólogos, ¿no? Su principal propiedad es la capacidad de absorción de agua y la protección mecánica de la piel. ¿Dónde vamos a utilizar todos estos? Una dermatosis que asiente en cuero cabelludo y otras zonas, vamos a utilizar líquidos, lociones o soluciones y geles. Cuando sienten en pliegues, los polvos y las pastas. Cuando vemos que son en la cara, se van a utilizar excipientes lo menos graso posible. ¿Por qué? La cara ya te... Exacto. Vean cómo estoy transpirando de todo el día, entonces, por eso no se utiliza. Vamos a ver que a nivel de la cara utilizamos lociones y geles, pudiendo en ocasiones utilizar cremas. Y en las palmas y las plantas, donde las dermatosis suelen ser secas, utilizamos pomadas y ungüentos. Ahora, para la aplicación de cualquier medicamento tópico es importante tener en cuenta lo siguiente. 1. Extender en forma de capa fina. ¿Cómo se aplican crema a ustedes? Sale del empaque, chorrean un poquito y después... mal. ¿Cómo tienen que hacer o cómo sería la forma correcta? Esta es su piel. Vamos a colocar pequeñas porciones en diferentes lugares y luego recién vamos a proceder a esparcir. Lo mismo en la cara. Por eso ustedes ven ahora que hay tanto TikTok y damas que se están maquillando en vivo. Ellas lo que hacen es aquí, varios puntitos y después recién esparcen. Lo mismo con el maquillaje. Tenemos que conseguir una capa fina y homogénea del fármaco en este sentido. Y siempre que sea posible se aplicará el fármaco después del baño. ¿Por qué aplicamos cremas, bálsamos después del baño? Muy bien. Por otro lado, tenemos la corticoterapia. Cuando los médicos utilizan corticoides, ¿qué es lo primero que piensan? Es un factor o justamente efecto secundario de inmunosupresión, efectivamente, de los corticoides. ¿Pero qué más piensan? Por eso talón de Aquiles, ¿no? ¿Cómo funciona el corticoide? Si se da en gran cantidad, ¿qué ocasiona? Tiene varias cosas que ocasionan, ¿verdad? Entre ellas insuficiencia suprarrenal, después ocasiona atrofias. A nivel justamente de los utilizados en dermatología, tenemos corticoides
de potencia baja, media, alta y muy alta. En ese sentido, nosotros como médicos podemos utilizar los de potencia baja y media. Fuera de eso, alta y muy alta, solamente dermatólogos. Entonces, 1. Los factores son características propias de la molécula, siendo los derivados fluorados los más potentes. Si yo les digo, tengo una dermatitis a nivel de la axila izquierda y necesito utilizar un corticoide, ¿cómo me lo recetarían ustedes? ¿Corticoide puro? ¿Lo mezclarían? ¿Con qué lo mezclarían? No todo se cura con eso. Elistatina, mas só B5, metilprednisona. A ver qué corticoides conocen, colegas, cuéntenme. Prednisona, prednisona, prednisona y prednisona. Hidrocortisona. La betametasona. Betametasona. La dexametasona, muy bien. Ahora, si ustedes en su conocimiento general, ¿qué potencia tienen? Muy bien, yo tengo un cuadrito, les voy a explicar, ¿ya? Gracias. Hay que ver entonces, 1, los más potentes. Esto en casos extremos. 2, la concentración en la que se hallan. Generalmente hay corticoides que vienen mucho más concentrados. Y tenemos un vehículo utilizado, ya que cuanto más graso sea la penetración, hay que ver que el principio activo va a actuar mejor. Entonces, los corticoides se clasifican según su potencia. Vamos a ver que la respuesta que generan los corticoides en un tratamiento de dermatosis tópico es muy buena. Puede irse utilizando corticoides. Pero ¿qué sucede? Ya hablamos de la tolerancia. Betametasona. Muy bien, eso ya pasó hace 5 minutos. No te preocupes. Lo que tenemos que hacer en estas personas específicamente es empezar, por lo general, escogiendo el preparado de menor potencia. Por ejemplo, ¿yo qué hago? Si tengo un caso de un familiar o de un amigo, yo le digo, vas a comprarte hidrocortisona, que yo sé que es de potencia baja, y aún así te vas a comprar la crema Nivea azul. Sacas media cucharadita de tu hidrocortisona y 2 cucharillas de la crema Nivea y los mezclas. Y así te aplicas recién. ¿Qué estoy haciendo? Aminorando el efecto del corticoide, aplicando una dosis más baja y voy a ver cómo actúa. Entonces, evidentemente, tengo que ver una respuesta adecuada, que ese cuadro vaya mejorando. Caso no mejore, puedo subir la dosis del corticoide o puedo bajarla. Si le subo, evidentemente voy a reducir la crema Nivea, pero tengo que ir viendo. Entonces, cuando voy viendo esto, me aparece el fenómeno de tolerancia. ¿Qué sucede? Básicamente, mi paciente, la cantidad de corticoide que le estoy dando ya lo tolera. Necesita más. Entonces yo tengo que subir la cantidad o cambiar el corticoide. Tenemos que ver que también hay un efecto rebote. Este efecto rebote, ¿qué ocasiona? Generalmente lo que hacen todos los pacientes. Oh, ya no tengo nada, se me pasó la dermatosis, perfecto, ya estoy bien, ya no utilizo. No. Automáticamente puede haber una recidiva y se complica más. Ese efecto rebote, entonces, tenemos que darnos cuenta que puede aparecer. Nosotros podemos utilizar el corticoide en determinadas etapas. Le puedo decir a mi paciente, use la hidrocortisona más la crema Nivea durante 2 semanas. Después descanse 1 semana y volvemos a utilizar. Tiene que ser paulatinamente y también cortado. ¿Esto por qué? Para evitar la tolerancia. Así desacostumbramos un poco el cuerpo y continuamos con el tratamiento. Sin embargo, si yo no conozco los efectos de los corticoides, puede provocar atrofia epidérmica y dérmica con formación de estrías.
puede provocarme hipertricosis, hipopromías, telangiectasias, fragilidad cutánea y retraso de la cicatrización. Entonces, si no conocemos la totalidad de los efectos de los corticoides, es mejor no utilizarlos. La corticoterapia, vamos a ver que tiene efecto sistémico por absorción cutánea. La piel es el mayor órgano de nuestro cuerpo. Por lo tanto, cualquier sustancia que ustedes pongan encima de la piel se va a absorber. Entonces ya tienen de inmediato la absorción, que vamos a ver que aumenta el grosor de la epidermis debido a la localización de donde se produzca evidentemente el tratamiento, y también también se realiza un aumento de lo que son las lesiones, ya sea en niños, en adultos o en viejitos. Entonces, si nosotros vemos un cuadro agudo de corticoide, si nosotros vemos un cuadro agudo en niños, ¿utilizaríamos corticoide? ¿Por qué lo piensan tanto? Sí, ¿no? ¿Se utiliza corticoide en niños? No. ¿Por qué? No es recomendado, porque retrasa el crecimiento también. Eso, retrasa el crecimiento. Pero hay casos de dermatosis muy complicadas que requieren el uso de corticoide. Este uso de corticoide básicamente tiene que ser administrado y tiene que ser regulado con las consultas médicas. Así también no dañamos al niño. Reservamos los de potencia alta para cuando sean necesarios, en cualquier caso. Y los de potencia muy alta deben usarse bajo indicaciones precisas y el menor tiempo posible. Aquí tienen la tablita para que se acuerden, para que se lleven a su internado. Baja hidrocortisona y fluocortina. Media clobetasona, fluocinolona, triamcinolona. Alta betametasona, beclometasona, desoximetasona, fluoroquinolona, fluocinolido, metilprednisolona. Y los muy alta, básicamente, ahí los tienen. La dexametasona, ¿dónde entra? ¿Alta o media? Media. Muy bien. Entonces, espero no estén dando corticoide todo lo que puedan. En el tratamiento farmacológico, ya tenemos que darnos cuenta que si no nos sirvió el tratamiento tópico y no nos sirvió un tratamiento sistémico, tenemos que utilizar otros. Por ejemplo, lo principal que nosotros hacemos con los pacientes iniciales es aplicar frío o calor. Si la dermatosis produce inflamación, ¿qué vamos a aplicar? ¿Frío o calor? Frío. Si tenemos un golpe, estamos jugando fútbol y vinieron y nos dieron una patada en la rodilla, ¿qué vamos a utilizar? Frío y calor. ¿Por qué? De inmediato sería el frío, ¿no? Para vasoconstrugir y no tener proceso de hemorragia. Pero después calor. Primero lo vasocontraemos y después lo vasodilatamos. Y así jugamos. Cuando hay golpes por traumatismo, tenemos que evidentemente aplicar frío y calor, frío y calor. Esto ayuda mucho. Sin embargo, en dermatología, si esto no nos ayuda, tenemos la electrocirugía. Consiste en la aplicación de una corriente eléctrica transmitida por un electrobisturí. La diatermia, o también denominado electrocauterización. Esto también lo utilizamos ¿para qué? Posiblemente para sacar verrugas. Está bien, también se utiliza. La crioterapia, básicamente destruir células tumorales, las congela y después se las reseca. Las radiaciones ultravioletas, pero dense cuenta, AUVA y BVB, administrados aisladamente o asociados a la administración concomitante de soralenos tópicos o sistémicos. Otra, la radiación electromagnética y la radioterapia. Son tratamientos dermatológicos que se van a ver en determinadas circunstancias. Lo vamos a ver más adelante. La bibliografía, que evidentemente ustedes podrían revisar de ahí si gustan. Pero como les he dicho, el libro para
ustedes vendría a ser dermatología para médicos generales. Entonces no se preocupen. Si quieren, anótense. Pueden revisar todos estos. Son buenos.